Punto por punto. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Le doy la bienvenida y recibo con mucho gusto en este espacio de Punto por Punto a la consejera electoral Citlali Gómez Terán. Me da mucho gusto saludarla. Mucho gusto saludarlo. Gracias, consejera, muy amable. No, hombre, gracias. Qué bueno que se encuentra con nosotros para poder platicar de varios temas que está pues abordando en estos días el Consejo Electoral, el Consejo Estatal. Se mantuvo en sesión permanente más allá de la fecha establecida para definir la convalidación de las candidaturas. Se empezaron a pronunciar partidos políticos que estaba violando el Consejo la fecha perentoria. Sin embargo, también tiene el Consejo un argumento jurídico por el cual no estuvo faltando a la ley. Sí, mire, el tema es la paridad de género. Sí. Finalmente muchos se nos ha cuestionado que por qué nosotros tomamos el tema de paridad de género. No es un pretexto jurídico, ni tampoco una argucia jurídica para nosotros partir de ahí y justificar nuestra prolongación de la sesión del día último que teníamos del vencimiento de los 8 días. Sino el tema fue precisamente para valorar la documentación, para valorar cada uno de los expedientes y verificar si por algún requisito de inelegibilidad era factible o no nosotros, antes de dejar ese espacio y que no nos moviera la paridad vertical, porque la sala habló de paridad vertical y de paridad horizontal. La paridad vertical la determinó en el sentido de que todos los cargos, no nada más de la planilla de regidores, sino que se viera al órgano del ayuntamiento como una planilla, una sola planilla, que todos esos cargos que integraran el ayuntamiento, desde el presidente hasta el último regidor, se alternaran en hombre, mujer, mujer, hombre. Claro. Entonces, el tema es un poco complejo. Nosotros hicimos un acuerdo donde hablamos de la paridad horizontal, que la mitad, o cuando menos lo que se aproximara a la mitad de mujeres y de hombres, claro, síndico y presidente, fueran síndico, mujer, es decir, que hubiera mitad y mitad de hombres. Así y mitad y mitad de mujeres, tanto en presidente como en síndico. Pero la sala hizo un aditivo más, o dio un adherente al tema. Sí, adicionó el tema de la paridad vertical. Así es. Y es a donde se nos hizo complejo la situación, porque si por paridad vertical había cambios, se cambiaba la paridad horizontal. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros teníamos que resolver hasta el día lunes 23 y nosotros tomamos la determinación de ampliar la sesión, precisamente por el tema de que hicimos un requerimiento de paridad horizontal, pero advertimos que no era suficiente con la paridad, con el tema de sí cumplen de entrada toda la paridad horizontal, pero al haber algunos requisitos de elegibilidad que se estaban faltando por algunos candidatos, tenía entonces que hacerse una sustitución de candidatos para que el partido no se quedara sin candidato en ese municipio o distrito. Claro, el hecho es que los partidos políticos, al presentar a sus candidatos y a presentar sus planillas, no había considerado en primera instancia la paridad. Fue cuando ya resuelve el Tribunal Electoral, el Tribunal Federal, que tiene validez el acuerdo 005 del INPEPAC de que debe de presentar candidaturas con paridad horizontal. Hombre, mujer. Y eso obviamente que hace que los partidos tengan que pocos días, pocas horas para poder armar nuevamente la presentación de sus candidatos. Les genera a los partidos problemas con quienes ya se sentían seguros en algunas posiciones, pero en fin, se lleva a cabo pues esta sesión. No se concluye como tendría que concluirse el 23, está dentro del reglamento que el INPEPAC pueda mantener la sesión abierta, permanente, y ya concluye finalmente esta semana. Finalmente los partidos cumplen con lo que les mandata la ley, que tienen que presentar candidaturas en paridad, hombre-mujer, tanto en forma vertical como en forma horizontal. Sí, nosotros hicimos varios requerimientos. Es decir, el primer requerimiento ordinario que está en el código fue el día 15
de este mes pasado, donde se les dio el requerimiento para que en 48 horas subsanaran requisitos que faltaban para los registros. Derivado de eso, advertimos que en términos generales cumplían con paridad horizontal, sin embargo no cumplían con paridad vertical, y en virtud de que hubo falta de requisitos, pues nosotros le requerimos, hicimos varios requerimientos en ese periodo de que se prolongó la sesión, para el tema de que cumplieran. Es decir, nosotros no prolongamos la sesión por una situación que no fuera el tema de paridad. Claro, o por falta de incompetencia o de incapacidad del Consejo. Exactamente. Fue realmente darles tiempo a los partidos, a los candidatos, para que quien, por ejemplo, con algo tan sencillo no había acreditado su residencia, pues tuviera la oportunidad de acreditar su residencia, entre otros muchos requisitos que ustedes les para afectar lo menos posible tanto los derechos de los ciudadanos, así es, como los derechos de los partidos. Sin embargo, aún así, ya que están convalidadas las candidaturas, consejera, hay muchos candidatos que presentaron lo que se conoce como JDC, que son juicios de ciudadanos, sí, ante el Tribunal Electoral. Hay varios, muchos. Sí, a la fecha son 31 que tengo registrado en la memoria. No sé cuántos más se estén ya presentando. Esto es pues derivado de las sustituciones o derivado de incluso de determinaciones internas de los propios partidos. Claro. Esto se genera cada proceso electoral, y en este sentido pues también los ciudadanos que se sientan inconformados, todos tienen esa legitimación para hacerlo. Entonces la justificación ahí la tenemos en el sentido de que nosotros estamos actuando en términos de la ley. Definitivamente nosotros lo que queremos es, y la pretensión del Consejo Estatal fue que se hiciera el cumplimiento a ese acuerdo de paridad, porque a nivel nacional es el primer acuerdo de paridad en ayuntamientos. Sí, sentó un precedente muy importante. Nacional histórico. Claro, sí, ese es el punto a favor. Va a ser el primer proceso que nosotros tendríamos más presidentas municipales y más síndicos. Entonces es un tema interesante. Consejera, ¿qué viene? ¿Cómo está el Instituto Morelense en cuanto a la organización del proceso? Pues lo que viene es la etapa de campañas, la etapa de valoración de las campañas, de la contienda electoral. Hemos registrado que en Michoacán se hicieron varias cancelaciones de los registros por rebasar su tope permitido de gasto. De campañas, de pre-campañas. Y de pre-campañas. Entonces, en Michoacán y en otro estado de la República, ¿verdad? Sí, se tuvieron que tumbar, por decir este término, a varios. Sí, por el tema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral se queda con el tema de fiscalización para efectos del proceso electoral. Entonces nosotros lo que sí combinamos a los partidos y a los candidatos, y sobre todo a los partidos, porque tienen ellos la culpa vigilando, que es la responsabilidad de vigilar que sus candidatos pues tengan un orden. Claro. Entonces los partidos y los candidatos deben de vigilar que no se rebasen los topes de gastos de campaña. Porque es uno de los 3 motivos por los que se pueden cancelar los registros. Sí, exacto, y ahorita ya se está dando en otros estados, y hay que tener mucha precaución en el tema. Desde luego, bueno, pues entonces se inician el 20 de abril las campañas de los candidatos a presidentes municipales, diputados locales, durarán 45 días, terminan el 4 de junio, es así, ¿verdad? El 4 de junio empieza una etapa se le llama ahora de reflexión. No sé si porque estemos en Semana Santa o porque hayan los legisladores puesto este tema, este nombre de reflexión, que realmente es un tema para guardar silencio, esperando la jornada del 7 de junio. Exactamente, pues son temas que se les ha dado denominaciones, pero finalmente son temas legales, y el efecto es hacerlos sociales, ¿no? El tema legal pues es hacerlo social, y si así lo identifican, pues está muy bien. Es como ahora en nuestra sesión nos dicen que detuvimos el reloj electoral. Ajá, sí, y yo lo comentaba con algunas personas de la materia electoral, que no detuvimos el reloj electoral. El reloj electoral no se detiene. Como el reloj legislativo. Como el reloj legislativo, no. Evidentemente nosotros tuvimos que tomar esa determinación para poder hacer estas diligencias y estar en cumplimiento de la paridad de género. Pues gracias, consejera, por acompañarnos, explicarle a los
televidentes algunos temas de lo que está sucediendo en el tema electoral, lo que está ocurriendo en el Consejo Estatal, y finalmente pues le agradecería si tiene usted algún mensaje a la opinión pública. Pues simplemente que la ciudadanía acuda a las urnas a votar, que esta etapa de campañas que se aproximan sea de reflexión para poder elegir a los mejores perfiles o candidatos para que sean gobernados, y en efecto pues que acudan a las urnas, porque es importante hacer un cambio en México. Es la única materia, la materia electoral, la materia de elección directa del voto, es la única forma de poder hacer cambios. Y es la única vía. Qué bueno que lo comenta rápidamente antes de terminar. Desde luego hay quienes se han pronunciado por el voto blanco y hay quienes también están de acuerdo en acudir a la urna pero anular el voto. Efectivamente, mi opinión personal es que el sistema político mexicano probablemente sí necesita una sacudida, pero no encuentro en este momento otra vía. No hay otra vía. Me parece que el no votar, el anular el voto, el presentar la boleta en blanco no resuelve los problemas fuertes de fondo que tenemos en el país. La única vía que tenemos por el momento es la electoral, acudir a la urna, presentar nuestro sufragio y darle la espalda a quien nosotros consideremos que no nos ha cumplido, y darle el voto de confianza a quien creemos que sí nos puede. Sí, y tener la cultura jurídica, legal y ciudadana que tienen en otros países, de decir, pase lo que pasa, yo voy a votar. En otros países han pasado caos terribles y siguen votando, para efecto de que se fortalezca el sistema educativo y de gobierno. Gracias, consejera, por su presencia en Punto por Punto. No, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, vamos a unos mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.